Muy buenas tardes a todos, encantada de estar en el Centro Cultural del Banco de la República aquí en Valledupar. Siempre me siento como en casa en Valledupar. Es una ciudad muy agradable y agradezco de verdad esta invitación y espero que no sea la última. Bienvenidos a todos. Bueno, tengo aquí un pequeño trabajo que hicimos con estudiantes del Semillero de Investigación en Transición Energética con el apoyo de Natural Resource Governance Institute, que es un instituto que está investigando sobre la transición energética en Colombia. Y ellos financian a organizaciones para investigar en temas pues, de la transición localmente. Cómo se está dando el tema de la transición en los territorios y cuál es esa visión local de la transición energética. Este trabajo pues, fue realizado por el semillero, por jóvenes del Semillero de Investigación en Transición Energética y por la Universidad del Magdalena. Por favor. El contenido, entonces, muy sencillo. La presentación está dividida en 5 pedazos. Lo primero es contarles quiénes somos, qué hacemos, por qué es eso de un semillero. El segundo es mostrar los objetivos del trabajo. El tercero, la metodología que nos guió a hacer esta investigación. El cuarto, los resultados en esos elementos de transición energética justa y las conclusiones. ¿Quiénes somos? Pues de la Universidad del Magdalena y en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología hay diversos grupos que promueven la investigación, desde los colegios como el programa Ondas, en las universidades con estudiantes de pregrados están los semilleros de investigación y están los grupos de investigación que es de jóvenes investigadores ya graduados y de profesores. El semillero es una escuela para aprender a investigar y de conocer e ir a los territorios, cómo se investiga y pues la mayoría son jóvenes de pregrado, muchos de ellos ya obviamente se han graduado y empieza así una escuela en que los ya graduados le enseñan métodos de investigación y también investigan en conjunto con jóvenes. Y hay jóvenes de varios programas como antropología, ingeniería ambiental, está economía, tenemos incluso estudiantes de cine y audiovisuales que apoyan en los diversos procesos de cómo difundir la ciencia de una forma creativa. En fin, hay estudiantes de varias áreas. Del semillero de investigación pues hemos realizado una cantidad de publicaciones. Esta publicación y la investigación en el tema de transición energética y sobre todo en el tema del carbón inicia con mi tesis doctoral, que es la ecología política de la cadena del carbón. Esta tesis doctoral pues la hice en la Escuela de Economía Ecológica con Joan Martínez Alier, un precursor en el área de economía ecológica y que ha fundado una escuela de economía ecológica en la Universidad Autónoma de Barcelona y allí estudié pues la cadena de carbón entre Colombia y Europa, Colombia, Holanda, Colombia, Turquía, esa cadena de carbón desde la extracción al consumo. Muchos me dicen, bueno, ¿y por qué la Universidad del Magdalena trabaja tanto temas de carbón? Pues ¿de dónde sale el carbón de aquí del Cesar? Del puerto, exacto. Esa es nuestra relación y eso es por qué he dedicado mi vida y voy a seguir dedicando mi vida a este estudio porque sencillamente nos conecta el Cesar, estamos conectados Cesar y Magdalena por la cadena del carbón. Se extrae el carbón en el Cesar, es transportado por Cesar y la vía del tren por el Magdalena y es embarcado en los puertos. Antes el puerto quedaba en Santa Marta, jurisdicción Santa Marta, ahora queda en jurisdicción Ciénaga, sin embargo es el mismo ecosistema y es la misma comunidad de pescadores afectados por ese puerto de carbón. Seguido de eso tenemos un libro de hechos y realidades y perspectivas del justo de la minería de carbón, en el Cesar y la Guajira y seguido de esto con el semillero de investigación realizamos desde el 2017, el primero de ellos diciembre del 2017, foros sobre descarbonización. En el 2017 poco se hablaba de transición energética
Poco se hablaba de la salida del carbón, ahora lo estamos enfrentando. Y lo que sí se hablaba mucho es de descarbonización de la economía por el Acuerdo de París. Entonces, este libro, pues, es el resumen de varios encuentros con comunidades del Cesar y La Guajira en el tema de planearnos y de planificar la agenda de transición energética en el Caribe colombiano. Este libro se hizo con mujeres de Cesar, Guajira y de Boyacá, porque en Boyacá también hay minería de carbón, y de pensar con las mujeres cómo sería esa transición energética y cuáles son las opciones para las mujeres en la transición energética. Y el último es un libro donde se plantea una visión amplia de transición, o sea, por eso el título, por una transición amplia, sostenible y democrática. Este libro, incluso el director de este libro es el presidente de la Agencia Nacional de Minería, el profesor Álvaro Pardo, y él nos dirigió, con otros 4 nos dirigió este libro. Yo apoyé en la escritura de un capítulo, y lo interesante de este libro, que incluso mucho de lo que está escrito en este libro fue escrito en la propuesta del gobierno del actual presidente, y ahora cobra cada vez más importancia con lo de las comunidades energéticas. Con este contexto de publicaciones del semillero, les quiero presentar el equipo de investigadoras, la mayoría mujeres, investigadoras jóvenes, estudiantes, muchos también de estudiantes de pregrado, y pues que empezamos esta investigación en la Jagua de Ibirico con el apoyo de NGRI. ¿Cuál es el objetivo general? Entonces, nosotros vemos que el contexto particular para el Cesar, y eso no pasa en ninguna otra parte de Colombia, es que nos enfrentamos a una entrega de títulos anticipadas de los títulos del Prodeco. Y en ese contexto que no estábamos preparados, pues de pensarnos cómo podemos aprender de esa experiencia y hacia dónde vamos. Entonces, el objetivo es construir insumos entre la academia y diversos actores del área de explotación de carbón a gran escala en la Jagua de Ibirico, que permita reconocer la situación actual de la entrega de títulos, las visiones locales y elementos que contribuyan a los procesos de transición justa y amplia. El primer objetivo específico está orientado a esa situación actual, a intentar entender y analizar profundamente ese contexto de la entrega de títulos de Prodeco. El segundo está encaminado en identificar esa percepción local de cómo sobrellevar esa entrega de títulos, identificar esos procesos, oportunidades y retos desde lo local que se consideren para esa transición energética justa. Y el tercero, pues una difusión a través de varias metodologías de cómo se debe difundir estos resultados a través de videos, a través de podcast. Más adelante les estaré mostrando. ¿Cómo se obtuvo la información? Estuvimos incluso aquí en compañía de nuestro investigador local. El semillero también tiene investigadores locales. El señor Álvaro es nuestro investigador local de la Jagua de Ibirico, y en compañía de nuestro investigador local de la Jagua de Ibirico hicimos varios métodos para recoger la información, entre grupos focales con mujeres, entrevistas semiestructuradas a diversos actores, talleres también a diversos actores y revisión de fuentes secundarias. De la metodología, incluso la metodología partimos de algo que en la ciencia se llama fenomenología, y eso es identificar un fenómeno. Entonces definimos el fenómeno de interés, que es la transición justa de acuerdo o pese a la salida de Prodeco. Elegir ese contexto, esa inmersión en campo, en ir a campo, intentar entender ese contexto, realizar varias metodologías de recoger la información, de transcribir, y cuando se transcribe empezamos a generar unas categorías. Y esas categorías, identificando esas condiciones que desde lo local significa la transición energética, empezamos a identificar los elementos de transición justa. Resultados. El primero, pues esta línea del tiempo, intentamos identificar esos hitos
de la entrega de títulos de Prodeco. Entonces, esos hitos desde el grupo Prodeco, desde la empresa, desde la comunidad que está en verde, el grupo Prodeco está en rojo, lo que está en rojo es esos hitos de Prodeco, lo que está en verde son los hitos desde las comunidades y lo que está en azul en gobierno. Entonces ahí pueden ver hitos como que la primera solicitud de extensión de suspensión de la concesión minera en la mina La Calenturitas y La Jagua, como el gran hito de la comunidad de la acción de tutela interpuesta justo por las comunidades, sindicatos y organizaciones por la violación de derechos fundamentales en el proceso de renuncia de títulos, como también ese fallo de primera instancia de la tutela, incluso en noviembre y diciembre pues el grupo Prodeco coloca en cumplimiento lo ordenado por ese fallo de la tutela e incluso también acciones que ha realizado el gobierno como el diálogo nacional que se hizo noviembre y diciembre del 2022 para tratar de identificar esas acciones para responder a esa salida anticipada de Prodeco. Y así diversos hitos, entender esos hitos. Cada vez que nos enfrentábamos a investigar con diversos grupos, con comunidades, con mujeres, con amas de casa, con trabajadores, en fin, fue una gran variedad de actores que participaron, siempre le poníamos esta fichita, le decíamos, bueno, y ustedes han escuchado tanto la transición energética justa y pues justo por lo que pasó la entrega anticipada de títulos, nosotros no queremos imponerles nada, sino queremos que nos digan para usted qué significa transición justa, qué significa la reconversión laboral y qué significa reconversión productiva. Y teniendo en cuenta eso, de decirle, incluso podríamos hacer ese ejercicio con este papel, no esperar a que académicos, al que el gobierno les diga, sino para ustedes, de acuerdo a las condiciones de su territorio, qué implica una transición justa, qué implica una reconversión laboral, qué implica una reconversión productiva. Analizando las respuestas de los diferentes actores, pues hay tres percepciones. Uno, quienes creen que es posible, más que todos los entes de gobierno, los líderes sociales y la academia. Dos, quienes creen que es una utopía, que es muy difícil incluso compensar esos daños de la minería y es muy difícil dejar la minería y es algo tan de transición energética, se habla tanto que es muy difícil y incluso, sobre todo nos pasó con amas de casa, mujeres que nos decían, mire, yo le escucho esto pero no sé qué es, quisiera aprender pero no sé qué es. Por todo lo que ha pasado Prodeco y tanto que se habla de transición energética, hay gente que dice, no sé. Y lo que vemos es que en la Jagua de Ibirico, la transición justa, como lo entienden las poblaciones de la transición justa, aquellos que de estos dos grupos, pues ven la transición energética diferente a lo que generalmente es, porque se aleja, es la antítesis de esa actividad de explotación minera y en el territorio la transición energética es sinónimo de cambio de producción, transición económica, cambio de transformación, esas son las palabras más frecuentes que nos decían y por más o sea, siempre cuando se habla de transición energética se habla de innovación, de nuevos proyectos solares, nuevos proyectos eólicos, de comunidades energéticas, ahora se habla mucho, pero en el territorio de la Jagua, teniendo en cuenta ese escenario de entrega de títulos mineros, ese escenario de cierre de minas, de esa liquidación, la transición energética tiene que ver con innovación y exnovación. Exnovación se refiere a los cierres. Si queremos, y justo la transición energética es dejar los combustibles fósiles precisamente por el cambio climático y pasar a otras fuentes de energía, pero el paso a otras fuentes de energía, ¿qué significa? Significa cierres, cierre de minas, cierres de termoeléctricas
que incluso se está dando mucho en Europa, y aquí se está pensando en cerrar esas térmicas ya antiguas. Y el tema de los cierres poco habla el gobierno. ¿Cómo nos enfrentamos a los cierres? Cierres de minas, que es lo que pasó en la Jagua de Ibirico, y cómo nos enfrentamos a los cierres de las térmicas. De la reconversión productiva para la transición energética, bueno, más adelante viene también la reconversión laboral. De la transición productiva siempre nos decían pasar del carbón al campo. O sea, en la Jagua de Ibirico, cuando hablan de transición, dicen que necesitan una transición económica. Y esa transición económica significa una diversificación económica a otras fuentes. Pero esas otras fuentes, el deseo de muchos actores es volver al campo. Puede ser un campo tecnificado, exigen bastante temas de capacitación, de volver al campo tecnificado el sector, preparar a las comunidades, cambiar de actividad económica y a su vez también en la reconversión laboral. En la reconversión laboral se habla también de formación y capacitación. Entonces, en la comunidad y dado la situación que está pasando la Jagua de Ibirico, parece que lo que es la formación, capacitación, educación vocacional, que más adelante lo vamos a ver, pues atraviesa tanto la transición justa como la reconversión productiva y la reconversión laboral, y es una necesidad. Y también el gobierno no está hablando acerca, o sea, si vienen muchos proyectos de energía solar, comunidades energéticas, ¿dónde están los cursos para aprender esto? Los trabajadores salientes de la minería de carbón, ¿cómo se pueden preparar en estos cursos de energía solar, fotovoltaica, hidrógeno verde? Bueno, los diferentes tipos de energía. ¿Dónde está esa capacitación? ¿Qué discusiones se están dando en términos de educación vocacional? El tema de reconversión laboral está totalmente ligado a esto de educación, también de emprendimiento y obviamente de cambio de desempleo. Hay algo que también por la situación de los trabajadores, varios dijeron el tema de orientación psicológica por el estado en que ellos están. Trabajadores que pues, están en sus casas, que antes trabajaban, están en sus casas, no tienen opción de empleo, entonces necesitan ese apoyo psicológico. Por eso lo que les decía, la transición justa, reconversión laboral y reconversión productiva, las tres están es como una triada, que para que se dé la transición justa se debe dar esa reconversión laboral, se debe dar esa reconversión productiva y aparte de todo lo que une a las tres es esa parte de educación y esa parte de capacitación para esas nuevas oportunidades. Ahora bien, de resultado, quiero presentarles los resultados de la investigación. Identificamos estos elementos de la transición justa, sobre todo en un contexto de la Jagua de Ibirico. La transición justa tiene unas necesidades como el tema de la educación, como el tema económico de la diversificación productiva, como el tema del ambiente, del estado del ambiente, el tema de equidad de género. También hablan mucho las mujeres, las líderes, sobre si hablamos de transición justa, esto debe implicar programas también de equidad de género y oportunidades equitativas para las mujeres. De economía. En economía, el asunto de la reconversión productiva se ve como diversificación también productiva, de mirar otras opciones más allá del carbón. Recuerdo que en la Jagua de Ibirico, uno de los alcaldes nos decía, cometimos el error de meter todos los huevos de oro en la misma canasta, todos los huevitos en la misma canasta. Entonces aprendemos de ese error porque los metimos solamente en la minería de carbón y la minería de carbón era la que jalonaba nuestra economía y cuando ya no estuvo la minería de carbón y en plena pandemia pues hubo problemas económicos en la Jagua de Ibirico. Entonces el error fue meter todos los huevitos en la misma canasta. ¿Por qué no diversificar? Teniendo en cuenta que la Jagua de Ibirico es un municipio amplio con una riqueza rural y increíble con el Perijá, bueno. Y por eso en la reconversión y o diversificación productiva pues se piensa mucho en el tema de tecnología e innovación,
se piensa en la formulación y recualificación tanto del personal de los campesinos como también de los trabajadores, en la articulación y cooperación entre diversas entidades y en la optimización de los recursos. Esto que está acá, eso lo identificamos, son esas áreas que identificadas de diversificación económica en la misma Jagua de Ibirico, y esto que está acá es esas de la agroindustria que otras áreas, y aquí pues el turismo está dividido en tanto el turismo cultural como el turismo comunitario, y estas actividades económicas pues tienen un potencial, incluso ya hay organizaciones que están trabajando en turismo comunitario, ya hay organizaciones, colectivos que están trabajando en temas de estos cultivos como el cacao, como el café. O sea, la Jagua de Ibirico tiene un espacio natural bastante con servicios ambientales que vale la pena aprovechar esas oportunidades. Entonces, ¿cuáles son esas acciones? De esos actores que dijeron en temas económicos, ¿qué acciones se deben hacer? Entonces, uno, se necesita entender la economía, caracterizarla. Dos, crear políticas de fomento para impulsar la diversificación económica. Se necesita fondos de fomento para impulsar esas organizaciones, que incluso esas organizaciones y esa caracterización económica parta de conocer el territorio, de planificación y ordenamiento del territorio. Otra cosa es la reactivación de las mesas de trabajo. En la Jagua de Ibirico hay unas mesas de trabajo históricas desde el paro que hubo en el 2007, hay unas mesas de trabajo y esas mesas de trabajo se deben reactivar para trabajar la diversificación económica y reconversión laboral, crear un banco de proyectos potenciales que contribuyan a esa diversificación económica, implementar programas de capacitación, otra vez más el asunto de la educación vocacional. Entonces, para mí es uno de los elementos más importantes y claves y está presente en todos los demás elementos. Uno, lo que más nos decían es que el SENA zonal carece de programas, hay una deficiencia, todavía está el centro de operaciones mineras, sabiendo que ya la Jagua de Ibirico no tiene minería de carbón porque renunciaron los títulos. Entonces todavía está ese centro de la Jagua se llama Centro de Operación y Minería. Y si le das siguiente y volvemos, estas son las ofertas de ese Centro de Operación de Mantenimiento Minero. En este momento hay muy pocas ofertas con la necesidad que se tienen, incluso hay muy pocas ofertas a nivel regional, no acordes a las necesidades. Justo tanto el SENA zonal como las universidades locales poseen una oferta muy escasa de acuerdo a la necesidad de diversificar esa economía. Y hay algo que también nos solicitan mucho, es cursos de capacitación para la formulación de proyectos. Hay una necesidad, incluso de las juntas de acción comunal, de mujeres, una necesidad de capacitarse en la formulación de proyectos, justo pues proyectos de emprendimiento y de posicionar a sus organizaciones. Y esas acciones, ¿qué acciones vemos tanto a corto como a largo plazo? Entonces, corto, fortalecer y diversificar la oferta local del SENA, hay que fortalecer, incluso dicen, el SENA depende del SENA Valledupar, entonces dicen que descentralizar el SENA, que el SENA ya no se llame de Centro de Operación y Minería, sino que sea un SENA más amplio, dada la necesidad y las ofertas que se necesitan. Fortalecer las asociaciones y emprendedores en temas de formulación de proyectos y a largo plazo fortalecer programas a nivel superior que le apunten a temas de diversificación económica. Oportunidades, pues el proyecto estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, interactuar en el proceso de la nueva sede multicampus en la Jagua de Ibirico. Ahí en el Plan Nacional de Desarrollo hay una sede para una universidad, entonces aprovechar esa construcción, esa planificación para realmente tener una educación diversificada para lo que necesita el territorio. Vamos al tema de la cultura. Para nosotros
Y así fue lo que vimos en La Jagua, porque entrevistamos a compositores, a músicos, incluso con mucho sacrificio, un grupo musical de La Jagua ganó Congo de Oro en el pasado carnaval de Barranquilla. Entonces en la cultura hay un potencial también para esa diversificación económica. Y justo eso es lo que dicen, si vamos a hacer un proceso de transición, lo primero que tenemos que mirar es el arraigo cultural. O sea, si vamos a hacer un proceso de transición de cambio, tenemos que mirar nuestras raíces. Y cómo, bueno, y eso depende de no tener fallas en el futuro si miramos nuestras raíces. La cultura resulta una herramienta mediadora e impulsadora de cambio de pensamiento. Esas frases que están ahí es lo que la cultura significa para esos actores, y la cultura resulta ser ese vehículo de cambio, ese vehículo que pasa de la raíz de esa identidad de lo que significa ser jagüero a un cambio más allá del carbón. Existe esa visión que el carbón les arrebató algo de su identidad. Por más de tal vez 20 años estuvo el carbón presente y justo se está repensando de cuál es la identidad, si es la identidad del minero, la identidad, incluso hay una canción del drumero, si es la identidad del drumero, cuál es la identidad de La Jagua de Ibirico. Entonces, acciones en el tema de cultura. En el tema de cultura, pues vemos que hay tanto música, artesanía, literatura, gastronomía, hay un potencial de un desarrollo cultural en La Jagua de Ibirico. Y lo vimos con el Congo de Oro que se ganó esta agrupación musical. La Jagua de Ibirico tiene su centro cultural, tienen unos maestros de música y el objetivo es en la transición justa en un municipio que está saliendo del carbón, pues necesita acciones para fortalecer la cultura en su municipio. El componente ambiental. Entonces, el componente ambiental es uno de los componentes que más se han visto beneficiados por la devolución de títulos. Incluso muchos dicen que después de la devolución de títulos, pues la calidad del aire y del agua en el municipio ha mejorado, sienten un mayor bienestar en la calidad del aire. Se ha revertecido la serranía de Perijá, se ha incrementado la pedagogía ambiental. Lo que existe entre los campesinos y entre los diversos actores es una demanda por proyectos y programas que vinculen la naturaleza. Estos proyectos, esta reconversión productiva, son proyectos que incluyan el cuidado de la naturaleza, que sea sostenible también, como pagos por servicios ambientales, pagos de bono de carbón, implementación de proyectos agroforestales, que hay todo un potencial ahí también de diversificación económica, incluso proyectos enfocados en la conservación de cuencas hídricas. En lo ambiental, pues los desafíos está la mitigación de la aparición de nuevos extractivismos, porque también hay, pues en la transición energética, si se quiere la innovación, pues también en la innovación también se necesitan muchísimos minerales, como el cobre y demás. Entonces está también esa aparición de nuevos extractivismos, proyectos que tienen en cuenta la naturaleza, aún no generan medios de vida y se enfocan a conservación, o sea, muchos proyectos pues se enfocan a conservar y no realmente producen recursos económicos para las familias. Entre las acciones es incluir más el tema de enfoques de sustentabilidad con el medio ambiente y a su vez sostenibilidad que pueda sostener a las familias. La parte de género, este es uno de los últimos elementos. En la parte de género, aquí fueron las más jóvenes que nos ayudaron a analizar el tema de género. Uno ya mayor como que no identifica tanto esas diferencias en el tema de género. Las estudiantes jóvenes, eso como que vienen con todo lo que han aprendido en la universidad, vienen con ese chip. Y nos enseñaron nuevos conceptos y demás para analizar el tema de género. Entonces, ¿qué hay que erradicar en La Jagua de Ibirico respecto al género? Uno, en los roles de género tradicionales. Lo que nos decían también de género es que en el temas de educación, por ejemplo, el Centro de Operación y Mantenimiento Minero del SENA, no se aceptaban mujeres antes. Entonces decían las mujeres, pues hay muchos trabajadores mineros, pocas mujeres, incluso uno las ve,
conocimos la primera mujer que manejaba y transportaba carbón en camión. En Santa Marta conocimos la primera mujer maquinista, que incluso ella tuvo su lucha interna porque en el tren ni siquiera había baño. Entonces ahí tuvo su lucha interna por mejorar su vida siendo maquinista y transportar el tren. Y hay que incluso pues, borrar esos roles de género tradicionales. Esas son las frases que hay que borrar, que identificamos que muchos lo dicen, pero la idea es en la equidad de género pues tratar de mitigar esto de que las damas no trabajan en las minas, los hombres hacen el trabajo duro, la mujer es cuidadora porque es mujer, temas de género. Esto también de machismo y masculinidad tóxica, las jóvenes identificaron frases que representan ese machismo en la sociedad y la idea es erradicar ese machismo. Como las mujeres no son tan buenas en trabajos como los hombres, es mujer, solo entró a la mina por ser bonita y no por esos propios méritos de ser mecánica, de ser electricista, de estudiar mucho. Los hombres somos mejores que las mujeres, los hombres no trabajan en cosas de mujeres, entonces tratar de gestionar y bueno, no sé, de educar también en temas de machismo y masculinidad tóxica. Siguiente tema, por favor. Y esto me lo enseñaron mis estudiantes, el cisteropatriarcado. Y es eso de la supremacía del hombre, ese pensamiento que el hombre tiene una supremacía. Y esto las jóvenes lo identificaron en ciertas frases que decían los hombres tomamos las decisiones de las mujeres, o sea, nosotros tenemos el poder, los hombres decimos cómo se deben vestir las mujeres tienen que ser femeninas, las mujeres no deben trabajar en cosas para hombres, en un contexto de contexto minero, pues esto es muy, muy común. ¿Y cuáles son esos retos concretos que tenemos respecto al tema de género? Eliminación de políticas de contratación discriminatoria. Si hay mujeres, hay muchas mujeres interesadas en temas técnicos, en temas energéticos. Conocí muchas mujeres, o sea, para ser maquinista se necesita tener mecánica, electricista. Hay mujeres que trabajan en eso y son muy buenas en esa. Entonces, eliminar esas políticas de contratación discriminatorias, generar leyes para garantizar participación laborales de las mujeres, capacitación sobre equidad de género, se necesita también políticas para tratar a las víctimas vulnerables y capacitación para participar en trabajos de transición justa. Esa capacitación equitativa, todas las mujeres con las que hablábamos nos decían necesitamos iguales oportunidades en temas de capacitación. Yo no pude entrar a la mina porque en ese entonces no se ofrecía programas para mujeres y yo pude entrar porque me tocó agarrarme, me tocó y esto fue una lucha para ser mujer y poder entrar a esos trabajos. Inclusión también, otras acciones concretas, inclusión en programas de mujer, se necesita políticas gubernamentales para mejorar oportunidades hacia la mujer, promoción de género en sectores o comunidades, igualdad de oportunidades laborales. En estos elementos empezamos a mirar, bueno, identificamos unos elementos de transición justa. ¿Cuál de estos elementos pesa más? ¿Qué elemento debe tener mayor atención? Entonces le decíamos a los participantes, mire, usted tiene tantas moneditas, tiene ese presupuesto, ¿a qué elemento le dedicaría más presupuesto? Y este fue el resultado. En la academia, los que trabajan en la academia en la Jagua de Ibirico, estos son actores de la Jagua de Ibirico, en la parte económica. Necesitamos, o sea, para los que trabajan en la academia, como el SENA, las instituciones de educación, creen que se debe primero, el elemento más importante es la economía, luego la participación y tercero la educación. La sociedad civil cree que el primero es la educación, luego la economía y luego el ambiente. Los agentes culturales, la educación primero, economía y cultura. Y el gobierno, las entidades gubernamentales, el gobierno local, el primero, bueno, casi es un empate entre educación y economía y el segundo, mayor participación de las comunidades. Entonces ese es el resultado de
cuál es la importancia, de acuerdo a los actores, de los elementos de transición justa. Listo, conclusiones. Las conclusiones, algo que decimos mucho en el semillero y todo el trabajo que hemos hecho a través de estos años, es que la transición debe estar diseñada y estructurada según las condiciones de cada territorio y comunidad y de la sociedad en su conjunto, no imponiendo ni hegemonizando compromisos o objetivos idénticos. Debemos exigir que dentro de esos programas de transición energética justa, revisar cuáles son las necesidades de los territorios. El discurso no debe ser hegemónico, porque cada territorio tiene sus particularidades. Así como la agua de Ibirico tiene sus particularidades, pues cada territorio tiene sus particularidades. Segundo, la transición justa desde los territorios, desde la agua de Ibirico, debe ser pluridimensional. Entender que la transición energética justa debe incluir varias dimensiones. Y para nosotros esas dimensiones es la educación, ambiente, cultura, participación de las comunidades, la parte económica, la parte de género, hay que discutirla en esa transición. En el estudio, uno de los aspectos considerados con más relevante para el desarrollo de la transición es la educación. Es increíble, es como transversal en todos los elementos, es una exigencia de todos los actores, dicen capacitación, formación, programas técnicos, o sea, hay que ofrecer, hay una necesidad enorme de un abanico de posibilidades en temas de educación. Y penúltimo, la participación de las comunidades tiene un papel crucial en la construcción desde lo local. Y lo último, la transición energética es amplia y cada zona o territorio puede experimentar una arista distinta a esa transición. O sea, obviamente lo que está pasando en la Jagua de Ibirico es muy diferente a lo que pasa al norte de la Guajira alta con los parques eólicos, ahí se necesita, hay otras necesidades allí. Y es por esto que es un peligro hegemonizar los discursos de la transición energética. Por último, quiero promocionar el Solar, que es un podcast que ha creado los jóvenes del Semillero de Investigación en Transición Energética. Lo pueden buscar, lo pueden seguir. En ese podcast hay varios podcasts, ahí tenemos como 10 de todos los proyectos en los que trabajamos, pero el 6, es justo de este proyecto. Son jóvenes, son estudiantes, el podcast es muy dinámico. Bueno, ahora los jóvenes, la forma como difunden los resultados o como difunden la ciencia es muy dinámica y eso es lo que ha aportado mucho al semillero de investigación. Entonces, les recomiendo ese podcast, La Jagua de Ibirico, Elementos para Transitar, en el podcast El Solar que está en Spotify. Esto es lo último, muchas gracias, nos pueden seguir en las redes, muchas gracias por escucharme.